el contexto físico, social y simbólico en el que nosotros interactuamos. Nosotros conformamos un sistema de actividad que está determinado por signos que vamos elaborando, con herramientas que utilizamos, con operaciones, y todo esto va conformando la actividad social y psíquica. ¿Cómo interactúa lo psicológico y lo cultural, dicen los autores? A partir de la representación. La representación, pues, es un mecanismo muy importante. Es decir, nosotros representamos todo lo que hacemos. Eso es lo que aporta la cultura. Hay una representación interna de las cosas y hay una representación externa. Y esta representación tiene que ver con lo que recordamos, con lo que reflexionamos y lo que gradualmente autorreflexionamos. Es ahí como la psicología toma en cuenta la representación. Y la representación nos permite ayudar a entender otro tema que toca, es la complejidad. La representación no solo tiene que ver con los contenidos cognitivos, sino también con gustos, disgustos, placeres, afectos, displaceres, motivos, etcétera, etcétera. La representación que hacemos es indisociable de la subjetividad que nosotros elaboramos. Finalmente termino con esta parte del texto diciendo que en este capítulo lo que se hace es articular el desarrollo de los niños con las actividades que realizan y cómo éstas están matizadas por la representación que hacemos. Y esto nos ayuda a enunciar las relaciones dinámicas entre la parte biológica y social. Esto es lo que nos aporta este primer material. Bueno, le cedo la palabra a Ana. Bien, continuando con la presentación del libro, yo les puedo decir que esta obra, sin duda, tiene un extraordinario valor académico por varias razones. Yo me quiero referir a una de ellas que me parece particularmente relevante, y es la de enriquecer nuestra visión educativa sobre el campo de la investigación y la intervención en el sentido de la interpretación a través de los aportes teórico-epistemológicos e históricos que nos ofrece la psicología social. Aportes conceptuales que se despliegan y explicitan en los capítulos titulados El papel del lenguaje en la psicología social y en la psicología cultural de Jorge Mendoza García, así como en el de la historia y su interlocución con la psicología en los albores del siglo XX, un acercamiento de Amílcar Carpio Pérez, cuya explicación se ilustra en el capítulo Construcción de mundos subjetivos en escenarios de violencia cotidiana de Neftalí Secundino, al que me remitiré en la última parte de esta exposición, tratando de ilustrar en él todos estos conceptos que estaremos repasando a lo largo de esta primera parte. No voy a ir puntualmente, digamos, haciendo una lectura rigurosa del texto. Quisiera más bien extraer algunos conceptos que me parecen son fundamentales para interpretar estos dos capítulos y ver cómo lo que nos aportan se puede ejemplificar, digámoslo así, en este último capítulo de Neftalí Secundino. Empiezo entonces por revisar que la tradición positivista de la psicología impuso en la academia a lo largo del siglo XX la idea de que el pensamiento era una actividad cognoscitiva que se desplegaba y realizaba interiormente dentro de nuestra cabeza, independiente del lenguaje, pues consideraba que éste estaba fuera y el pensamiento adentro.
que el pensamiento es representacional, es decir, que funciona en términos de representaciones mentales internas que de alguna manera se asemejan a la estructura del mundo externo. Esa tradición abandonó la idea del alma y del espíritu para centrarse especialmente en los conceptos de mente y cerebro. Una psicología de fin de siglo recuperó la perspectiva relegada del lenguaje y le ha denominado psicología discursiva. Esta psicología retoma asimismo elementos de Mead y Vygotsky y reconoce la influencia del denominado giro lingüístico en psicología, que consiste fundamentalmente en poner el acento en el lenguaje. Para ellos, la palabra, el lenguaje, va delineando, significando, construyendo mundos y realidades. Apoyados en esa y otras teorías, los autores de estos capítulos señalan que la relación pensamiento-lenguaje es crucial y que no debe entenderse como formas separadas, sino como dos puntos de un mismo proceso. De esta manera, eso que se denomina internalización no es el paso de algo que está fuera y luego adentro de la persona. La internalización no es un deslizamiento geográfico hacia adentro de las personas, sino un movimiento social, práctico, en que se comparten creencias, cultura y formas de enfrentar la vida de todos los días. En sentido estricto, el lenguaje es lo que entendemos por espíritu, y el contenido de nuestro espíritu es la conversación interna, la internalización de la conversación de gestos desde el grupo social al individuo. El espíritu es la internalización de esos procesos externos en el comportamiento de la persona, lo que en Vygotsky se llama internalización y en Mead subjetividad. Desde esa perspectiva, la inteligencia de los gestos, los sentimientos, las actitudes, las percepciones, tienen una mediación de internalización en la conversación de gestos significantes, hecha posible por la adopción por parte del individuo de la actitud de otros individuos hacia él y hacia lo que está pensando. Para que el pensamiento se posibilite, se vuelve necesario que haya en la sociedad quienes provoquen, alimenten o impliquen un punto de vista para que la persona reaccione y responda. El lenguaje es un sistema de signos, es un acuerdo colectivo entre la realidad sobre lo que será imaginario o invención. La palabra va delineando lo que vale, lo que no, cómo debe sentirse una sociedad y qué sentimientos experimentar. Esto es, tanto espacio como tiempo resultan relevantes para saber qué predomina en cierto periodo y qué en otro. Asimismo, puede asegurarse que la percepción social es histórica, que ha variado de época en época, y puede hablarse de objetividad solo en virtud de acuerdos sobre cómo nombrar y percibir ciertos eventos en distintos periodos. El lenguaje es un marco donde lo real es cognoscible, reconocible, comunicable y significable. Estructura la realidad en categorías, representaciones, formas de pensar y formas de dar cuenta de eso que denominamos mundo. Ocurre asimismo que hay formas de hablar, maneras que se delinean temporalmente y que en ocasiones dominan periodos y maneras de conocer y hacer con respecto a la realidad. La realidad se construye en la comunicación, es decir, a través de símbolos, significados y sentidos procesados. El símbolo significante adquiere la forma del lenguaje, como las palabras que simbolizan algo, significan algo para la gente con quien se intercambia y se logra así la comunicación. La simbolización va así edificando realidades. El lenguaje no simboliza simplemente una situación o objeto que existe ya por anticipado, posibilita la existencia o la aparición de dicha situación o objeto, porque es, como dice Mead, una parte del mecanismo por medio del cual esa situación y objeto es creada. Y bien, la psicología social estudia esa comunicación simbólica, gracias a la cual los participantes de la interacción construyen la realidad de tanto irla nombrando, platicando, discutiendo, persuadiendo, tal como se da en la conversación, en la polémica
o incluso en la escritura. Esta psicología de lo social tiene el papel de reconstruir desde su óptica lo dicho cotidianamente e interpretarlo para devolver una visión más ordenada y con formas alternativas de elucidación. Y en efecto, en la vida cotidiana, lo que le gusta más a la gente o lo que más disfruta es conversar. En la conversación hay gesto, conversación de gestos, en el sentido de que un gesto es un símbolo que indica algo a quien va dirigido. Cuando el otro lo comprende, se crea una especie de comunidad de significado y, en consecuencia, los significados no son subjetivos, son algo compartido, social, que se encuentra en el marco de una situación. Todos estos conceptos que nos explican rigurosamente los autores de estos dos capítulos, los podemos de alguna manera ver aplicados, si queremos utilizar ese término, para poder interpretar finalmente cuál es su sentido en algo práctico. En el trabajo del compañero Neftalí Secundino, que decíamos se titula, es importante que lo mencionemos, la construcción de mundos subjetivos en escenarios de violencia cotidiana. Es un trabajo que nos comparte y está especificando de entrada que no es un análisis crítico del fenómeno de la violencia, no ese es el interés, sino una investigación en la que se intenta recoger precisamente la percepción y la representación que tenían diversos actores consultados con respecto a la violencia en algunas colonias de Acapulco, en contextos escolares, por supuesto. Es más bien un enfoque documental, testimonial, que sirve a la interpretación de los hechos cotidianos, tal como fueron recogiéndose, ordenándose y dando coherencia. En estas circunstancias se obtuvo por primera vez un discurso que logra articular los diversos registros de lo que sucede cotidianamente a todas horas. La comunidad entera comparte códigos de comunicación, frases, imágenes, proposiciones. La violencia se constituye ciertamente como objeto. Sitúa el surgimiento y funcionamiento de los procesos psicológicos dentro de los encuentros cotidianos, mediados social y simbólicamente de las personas, en los acontecimientos vividos de su existencia diaria. Estos acontecimientos se organizan en gran parte por una psicología popular, o si se quiere colectiva, que proporciona un sistema por el cual las personas organizan su experiencia en la construcción de mundos subjetivos en escenarios de violencia cotidiana. El mundo social, su conocimiento sobre él y sus transacciones con él. Por si todo lo anteriormente dicho no bastara, la instalación e intensificación de la violencia ha contribuido al mismo tiempo a socavar y disolver antiguos vínculos comunitarios. Las narrativas constatan las experiencias puntuales compartidas colectivamente. Al respecto se enumeran los lados vulnerables de la convivencia. Se recogen los vocablos incorporados a la descripción de la realidad inmediata. Se ubican los sujetos de aprendizaje también. Se descubre cómo la violencia se inserta en sus gestos. Podríamos decir que entre los moradores el dolor se calla, se comparte solo para sus adentros, se susurra para distraer la realidad que pesa como un fardo. Pero a Neftalí Secundino le interesaba en este trabajo la percepción y representaciones acerca de la violencia en el entorno investigado que nos muestra en su capítulo. Las metáforas, nos dice, asaltan la semántica del lenguaje convencional al aportar al diccionario comunitario referentes surgidos desde los acontecimientos ligados a la violencia: narcotienditas, levantones, halcones, sicarios. Metáforas que ahora implican dominio, posiciones y sustancian hechos y situaciones con las que se convive a diario. Todas contienen mensajes grabados
por el peso de los hechos, sus magnitudes, su acento lapidario, sus frecuencias, y encarnan a sí mismo a quienes nos representan. La escenografía, al repetirse tantas veces, normaliza lo indecible, lo vuelve asequible, se acepta, digiere, se justifica, se convive sin alternativas con ello, junto a los efectos secundarios de las rupturas de la vida cotidiana, en el sentido establecido. Más arriba, advertíamos la ocurrencia de un proceso de resocialización en el que se restablece una actitud de confianza que incluye una identificación con figuras de autoridad. Con este trabajo, Mentaliza Cundino nos ofrece un intento de construir las condiciones en que viven los habitantes de algunas colonias de Acapulco, sus percepciones y representaciones acerca de la violencia y sus distintas consecuencias en la vida cotidiana a partir y en el contexto de las acciones ligadas al narcotráfico. De esta investigación se obtuvieron datos importantes que dan pie a posibles escenarios de intervención psicológica, social y educativa, en el que puede proponerse formas factibles de restituir la confianza social cotidiana y de volver a unir los lazos sociales destruidos por las experiencias traumáticas de los últimos años en la comunidad. En este sentido, la obra en general es muy enriquecedora para quienes incursionan en el terreno de la investigación, como nuestros estudiantes de los distintos programas que hoy nos acompañan. Este trabajo de investigación gira en torno al tema de la violencia social, pero es un ejemplo que pone de manifiesto la relevancia de las herramientas teórico-epistemológicas de la psicología social, susceptibles de aplicarse en otros temas y contextos de intervención e investigación. Bueno, ya nada más quiero cerrar con una parte y luego le damos la palabra a Simón. En esencia, la obra que trata, ya más o menos vieron algunas cosas, es una obra que aporta una visión desde lo que sería los estudios culturales. Los estudios culturales que hacen explicar qué es la cultura. Y los estudios culturales utilizan herramientas de diferentes disciplinas sociales, como la sociología, la antropología, la lingüística, la crítica literaria, la teoría del arte, las ciencias políticas, la filosofía. Es decir, es tan complicado el asunto, en este caso nuestro, de enseñar, que estas visiones tan fragmentarias que se tienen ahora, de tratar de explicar la práctica del docente y establecer políticas desde una visión tan parcial, es importante volverlas a reflexionar. La cultura escolar está conformada por una gramática, como la lengua, es decir, una serie de aspectos que es importante empezar a comprender. Enseñar no es tan sencillo como se nos dice, pero tampoco es tan complejo que no se pueda hacer, pero tenemos que meternos en esta práctica. El texto lo que hace es entonces, en la primera parte, decirnos qué es lo que estudia la psicología cultural. En esta parte, otro de los capítulos es el papel del lenguaje. El lenguaje es fundamental. Algunos autores dicen que la primera institución que se crea es el lenguaje. ¿Por qué? Lo que decimos, lo que no decimos, es lo que nosotros después hacemos y conformamos instituciones. El tercer capítulo de esta primera parte es la historia y su interlocución. ¿Cómo se va conformando la psicología? En la segunda parte se establecen tres textos. Uno sobre la investigación en el aula, que escribe Simón. Otro compartiendo conocimiento, es decir, cómo se construye el conocimiento en el aula. Y uno que me parece fundamental, que es una de las temáticas que ha trabajado el maestro Simón, que es en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura en la universidad. No es cualquier cosa, ¿eh? Ustedes que apenas presentaron su trabajo, les queda clarísimo que esto no es un asunto, y aquí ustedes que ya están en octavo y que están en el asunto de la tesis,
Se dan cuenta, sí, escribir es bien fácil, ¿no? A ver, échate ese tronco al uño. Bueno, es una de las preocupaciones que Maestro Simón ha tenido. Y en este texto nos ofrece una perspectiva que bien entiende que el problema no nada más es de México, es un problema global. Pero también si analizamos el problema de leer y escribir, es hasta un problema, si lo vemos económico para algunos, pero también es un problema cultural, es un problema político. La gran pregunta es, ¿queremos realmente que la gente lea y escriba en este país? ¿Realmente sí? Pues nosotros sí, pero quien define la política realmente ¿qué es? Ahí se las dejo. A partir de esto él dice, pues hay que hacer algo, ¿no? Y hay que hacerlo desde lo que nos toca. Y lo que hace el Maestro Simón es ofrecernos una metodología que tome en cuenta muchos factores, porque escribir no solamente es la parte instrumental de cómo se hace una introducción, de cómo se hace un resumen en este caso, sino también que escribir requiere que uno conozca la cultura académica en la cual se escribe, los autores, las formas, las herramientas, y que luego asuma lo más difícil, una postura crítica. Este capítulo habla de eso. Y el último capítulo cierra con dos textos muy interesantes. Uno que parecería, ¿qué tiene que ver esto? Que es la actividad lúdica, el juego. El juego. ¿De verdad el juego es tan importante en la vida de las personas? Bueno, es tan importante que cada vez los niños y las niñas juegan menos, como nosotros cuando éramos niños. Porque en el juego tienes un potencial enorme de muchas cosas que se está desperdiciando, porque se quiere. Por eso los juegos de video son tan populares. Se meten en el juego y te dicen que una realidad que aparentemente tú la organizas, no, está todo definido en un juego de video. Siempre estás bajo las reglas de ese juego. La gran importancia del juego es que tú haces tus reglas. Y en este país, díganme, sí o no, se necesitan reglas. El texto habla de eso. Y en el juego se hacen reglas y se descubre quién, que no estoy solito en el mundo, con mi ombliguito nada más pensando, sino que hay un montón de gente. Y si tú en el juego no tomas en cuenta al otro, no juegas. Hay reglas. El texto hace un análisis muy interesante de esto. Y finalmente cierra con lo que estaba comentando la maestra Nora, el asunto de la violencia. Díganme si no, la violencia nos ha llegado a todos. Qué afortunado que no te ha pasado nada, pero nos ha llegado de una u otra manera la violencia. Yo me acuerdo cuando recién volví de haber estudiado la maestría y me venía caminando a la universidad, les platico dos casos que me pasaron ahí. Y ustedes tienen muchos más. Y espero que no tan aterradores, porque también es cierto que cada día la violencia es más aterradora, ¿no? Pues vengo aquí que con el carro, bueno, vengo con el carro aquí en la secundaria abajo, de repente hay una fila como de 5 carros y nadie pasa, son como la 1 de la tarde, a la hora que salen, 1:30 salen los muchachos de secundaria, hay un montón de muchachos, y hay un grupo de 5 chavos que le quieren pegar a otros muchachos, y están alrededor de esos 5 pegándole a 2, como cuántos calculan ustedes, unos 70 estudiantes, ninguno se mete. Tengo 5 carros enfrente de mí, ninguno se baja. Yo me bajé del carro y le dije al tipo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le pegas? Y ese es un caso que yo estoy hablando hace 5 años, y ahorita ustedes vamos a sacar un repertorio de violencias, cada vez peores, pero las tienen ustedes. No me digan que en Acapulco no hay violencia. Este texto intenta hablarnos de eso, ¿no? Quedo nada más con una cita de una autora que acabo de leer que se llama Saya Valencia, que se llama Capitalismo Gore. ¿Qué es el Gore? Es este cine y esta cultura que se ha hecho sobre la violencia y algunas de las cosas más comerciales. Hay una película que se llama 9 milímetros, no sé si la hayan visto, Nicolas Cage, que hace una investigación sobre una mamá desesperada que le dice que no encuentra a su hija en Estados Unidos, que es el caso que pasa constantemente en México. Y pues empieza el investigador a ver por qué no encuentra a la muchacha. Y va descubriendo en la trama de la película una red de corrupción tras de una serie de películas
que ya no son pornográficas, que eso ya es horrible, pero no es el asunto, sino es una película en la cual están violando a una muchacha en vivo y la terminan matando. Con esta misma idea el libro habla de que el día de hoy no se nos olvide lo que está detrás de esto es el capitalismo. La violencia no se da nada más porque sí. El capitalismo se ha recrudecido tanto y a tal extremo que lo mismo vale descuartizar a una persona que vender a un niño, que vender a una mujer. Y esto tiene que ver. O sea, se paga, ya saben, ustedes no necesitan muy lejos ver las cifras, de cuánto se le paga a un sicario para matar a una persona. Díganle el monto que quieran, 5,000, 6,000 pesos. Pues igual puede ser mucho dinero. Pero, ¿qué está detrás de todo esto? Esta autora analiza eso, ¿no? Cómo el sistema, y todo el sistema, no es un asunto nada más del país, todo el sistema capitalista nos ha llevado a menospreciar el valor de la vida humana. Por eso los jóvenes quieren ser sicarios. Sale, pero se nos olvida que detrás de ese papel que tienes como sicario, atrás de eso hay una red de violencia que una persona la hace. Y que el capitalismo, ¿por qué el capitalismo? Porque díganme que si no, alguna de mis amigas que estudiaba en México, jóvenes, veía que una de las peores desgracias de un joven es cuál, aparte de ser gordito, ser pobre, y tercero, no tener la ropa que me pide. El capitalismo nos ha metido a todos en la vorágine de estar a la moda, en ropa, en tecnología, en cuerpos. El cuerpo ya se puede transformar. No eres feo, eres pobre. No eres fea, eres pobre. Porque ahí están las Kardashian. Díganme, una analiza las Kardashian cuando no pasaron por las cirugías y cómo se transforman. Bueno, este texto, nada más termino para que vean, es interesante el material que estamos. Luego hay un poquito de todo. Es como cuando va al mercado, hay fruta de todo tipo. Aquí el texto tiene muchas cosas que es importante que revisen con calma, vale la pena, no es un libro caro, insisto, es un libro también de una universidad que es la nuestra, la UPN, y son compañeros como nosotros que están haciendo el esfuerzo por también como ustedes, no solamente decir lo que piensan, sino publicarlo. Eso nos falta a muchos, empezar a publicar para que nos conozcan nuestras ideas. Cierro esta parte pues, para darle un espacio al maestro Simón que quiere comentarnos algunas cosas. Y gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco a Nora y a Gustavo esta presentación que están haciendo del libro, de la obra.